Dios tratando de manera diferente, por decir así, a un grupo, y al otro lo vamos a llamar un grupo, aunque no son grupos, sino que solamente son dos. Pero yo quiero que se dé cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo trata con nosotros y nosotros verlo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha estado con nosotros en todo este tiempo? Y está con nosotros en este tiempo. Y estará con nosotros el día de mañana. Porque Él dice que estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Leamos entonces la escritura, hermanos, en el libro de Lucas Juan, capítulo 21. Ya le estaba dando la siguiente a usted. El pastor ya quiere irse entonces, ¿verdad? No, ahorita sería de hacer vigilia, hermanos. Nadie dijo a mí. Ahorita deberíamos de quedarnos a hacer vigilia, gozándonos, ¿verdad? Le veo el entusiasmo, le veo esas ganas. Ojalá no se me haya dormido, hermano, espiritualmente. Ojalá no se haya ya carnalizado y mundanalizado, porque estamos en un problema. Amén. Por eso el Señor abre la casa suya para que diga: hey, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. A ver, veamos en el capítulo 21, versículo 1 al 14, creo que sí, el 14. ¿Estamos ahí? Amén. La confianza que nos dan las escrituras. Aleluya. Ese puede ser un tema, o si no, fíjese el otro tema que usted le puede poner también. Las circunstancias no son buenos consejeros del cristiano. Y le voy a hablar de las circunstancias que muchas veces vivimos y que en vez de ayudarnos para creer más, parece ser que nos ponen en más duda y pareciera ser que nosotros perdemos nuestra fe en el Señor. Entonces, a veces las circunstancias no son los mejores consejeros, pero quiero que usted y yo aprendamos a que Dios siempre va a estar allí. Dice la Biblia: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea que solo habían 7, no estaban los 11, ¿ok? Solo 7 habían. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, fíjese cómo los trata. Hijitos, les dice, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, o sea que Pedro no se había dado cuenta, era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Puede sentarse. Gloria a Dios, hermanos. Estas 3 historias, o estas 2 historias de las que le voy a contar, nos dicen mucho a nuestras vidas como cristianos, porque le dije anteriormente, se lo voy a volver a repetir, las historias que se escribieron en la Biblia se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a través de ellas. No hay un líder como nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No hay un líder como nuestro Señor Jesucristo.
todos los ejemplos de líderes, a diferencia de Jesús, no pudieron prácticamente estar todo el tiempo con la gente la cual le fue fiel a ellos y los cuales le seguían, a los líderes de la historia. ¿Por qué? Porque cuando un líder muere, automáticamente allí se acaba todo. Amén. No así Jesús, hermano, porque Jesús murió, pero también resucitó. Amén. Y eso es lo que marca una gran diferencia entre al líder que nosotros seguimos y al líder que sigue toda la gente. Los líderes han decepcionado a todos los hombres, porque a pesar de todas sus promesas, a pesar de su poder, a pesar de su capacidad en algún momento de su vida, no pudieron sostenerla, porque cuando llegó la muerte, ahí se acabó todo para ellos. En cambio, el líder que nosotros seguimos, él no solamente murió, sino que también resucitó. Entonces quiero hablarles acerca de la confianza que nosotros tenemos que tener como cristianos en ese líder llamado Jesús, y de cómo nosotros podemos marcar una gran diferencia en este mundo, porque ellos no la tienen y nosotros sí la tenemos. Pero nosotros les vamos a demostrar que la tenemos de la manera que nosotros vivimos y de la manera que nosotros actuamos. Porque eso es lo que va a dar testimonio de que nosotros verdaderamente confiamos en un líder que no solamente resucitó, sino que también tiene cuidado de nosotros. Y las dos historias estas que les voy a hablar, exactamente de eso se trata. Ahora, si usted leyó con atención, se da cuenta de que el capítulo 21 está en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado y había sido sepultado. Ahora, ese acontecimiento fue un acontecimiento muy tremendo, muy grande, muy fuerte, muy increíble, un encuentro, un acontecimiento sobrenatural, porque nunca en la vida había sucedido que alguien muriese y que resucitase de entre los muertos. Por lo tanto, se imagina el ambiente que había. Ahora, quiero hablarles del primer ejemplo, porque quiero hablarles del momento en el que estaban viviendo los discípulos. El momento en el que estaban viviendo los discípulos era muy tenso. Yo creo que se parece al momento que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Momentos tensos, porque la gente anda en la calle y se le queda viendo a uno como raro. Hay gente que si de repente se le acerca mucho, dice, y casi lo quiere empujar a uno. Gente con mucho temor. Hay gente que ha matado en estos momentos, hermano, por cuestiones de la máscara. Amén. Entonces, quizás aquí en Texas, no sé si aquí en Texas ha sucedido, pero en otros estados ya ha sucedido de que le han metido un balazo a una persona porque no cargaba máscara. Y la discusión llegó a tanto o el miedo llegó a tanto, hermano, de que la gente dijo, pues lo mato antes de que me enferme, ¿verdad? Los momentos tensos, esos momentos difíciles, son en los que nosotros debemos de tener una confianza en aquel, aleluya, que todo lo puede. Ahora, había momentos de tensión en los discípulos, y la pregunta que había en ellos prácticamente era esta: ¿cómo yo debo de actuar en este momento? ¿Cómo debemos de actuar en este momento? Dense cuenta que eran 7, o a lo mejor estaban los 11, pero solo 7 decidieron ir a pescar, porque estaban con aquella incertidumbre. Pero ¿y qué hacemos nosotros? Porque la cosa se había puesto mera difícil, a pesar de que Jesucristo se había aparecido ya 2 veces. Hermano, ¿será que era un espíritu? ¿Será que era un fantasma? O sea, ¿cuántas cosas podían pasar por su mente? Y la gente estaba hablando acerca de Jesús. Ya vieron que Jesús, ese Jesús que decía que iba a resucitar, ese Jesús que decía que tenía todo poder, que hacía milagros, que echaba fuera demonios, ¿dónde está ese Jesús? Recuérdense que los discípulos, cuando agarraron a Jesús y cuando mataron a Jesús, ellos se escondieron. Ellos salieron huyendo. Ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo, hermano? ¿O a qué le tuvieron miedo? Exactamente, ellos le tenían miedo a la muerte, como la gente el día de hoy le tiene miedo a la muerte. Ahora, ellos, ¿qué era lo que debían de hacer? ¿Cómo era que debían de actuar? ¿Qué era lo que debían de decir? Estaban en una gran incertidumbre, estaban en un momento muy difícil, un momento que nunca en su vida habían vivido.
Y yo creo que los acontecimientos que estamos viviendo nunca los habíamos vivido. Y mucho cristiano ha dudado, hermano. Mucho cristiano tiene miedo. Porque en ese momento el miedo y la preocupación se apoderaron de ellos y les inundaba, aleluya, porque ahora decían, dejamos lo que hacíamos antes, seguimos a Jesús, y ahora ¿qué nos espera? Y si Jesús se fue al cielo pero no regresa, y si solamente se nos apareció solamente por aparecerse, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? El miedo los llenó. Y a nosotros nos puede llenar de miedo la falta de trabajo, la falta de recursos, la falta de tantas cosas. Pero yo le estoy creando un escenario que ya pasó en el pasado, valga la redundancia. Ya sucedió en el pasado y los discípulos, los que estuvieron con Jesús, lo experimentaron en carne propia. El miedo se apoderó de ellos. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué era lo que debía de sostener a los discípulos en esos momentos? Las circunstancias eran difíciles, los momentos eran difíciles, el miedo se había apoderado de ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué los debía de sostener en esos momentos a ellos? ¿Amén? ¿Qué dijeron? Exactamente, porque no estaba Jesús en ese momento allí. Sin embargo, Jesucristo ya les había hablado palabra. Ya les había dicho lo que debían de hacer. Jesucristo dijo, yo voy a morir, pero Él dijo también, y yo voy a resucitar. ¿Cuántos creen? Hermano, ¿de veras usted cree que resucitó Jesús? ¿Sí de veras cree? A ver, levanten la mano los que creen que resucitó Jesús, hermano. Porque yo lo veo así como dudoso a usted. Si no cree que Jesús resucitó, usted está perdiendo el tiempo acá verdaderamente. Porque ese es, hermano, eso es lo más importante en el Evangelio, que Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado en ese momento que le estoy contando, los discípulos estuvieran en una, hermano, o sea, no había esperanza para ellos. Lo único que les esperaba era prácticamente la muerte y no había ya nada más que eso. Sin embargo, no era así. Para el cristiano siempre hay esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. En esos momentos debía de sostenerlos la palabra del Señor. Porque antes era Jesús quien les hablaba. Antes, cuando les querían hacer daño, Jesucristo se ponía enfrente de ellos. Antes, cuando les hacían preguntas, Jesucristo respondía por ellos. Pero ahora no estaba Jesús ahí con ellos. El momento está difícil. Ahora, muchas veces nosotros en los momentos que estamos viviendo, ¿verdad que no vemos a Jesús? Es difícil ver a Jesús en momentos en los que de repente se te baja el trabajo, en los que de repente ya como que si Dios se olvidó de ti. Es bien difícil eso, hermano. Pero por eso creo yo que Dios tiene esa palabra para usted y para mí en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire lo que estaban pasando. Mire lo que les estaba aconteciendo. Estaban solos aparentemente. Por eso decidieron hacer algo ellos. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Los estaba viendo Jesús, sí o no? Sí los estaba viendo, sí o no, pero no sabía lo que había dentro de sus corazones. También sabía lo que había dentro de... Y eso es lo maravilloso de Jesús, que aunque usted no lo sepa, y aunque usted no lo entienda, y aunque usted no lo vea, Él sí lo ve a usted. Él sí nos ve y Él sí nos entiende, y por eso nos habla su palabra. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿en qué estaban poniendo su enfoque los discípulos? Cuando estaban con Jesús, Jesucristo les dijo, ok, ahora van a ser pescadores de hombres. Ahora son partes del reino de Dios. Ahora se van a dedicar a ganar almas, ¿cierto? Ese era el enfoque y nada más. Ahora, cuando los vemos pescando, yo le hago la pregunta, ¿habían perdido el enfoque, sí o no? ¿Qué los hizo perder el enfoque a ellos? ¿Qué les hizo perder la meta a ellos? Las circunstancias que los rodeaban, porque las circunstancias son muchas veces fuertes. Y si tú y yo no las podemos entender,
tendemos a nosotros a desenfocarnos de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y si nos desenfocamos, el enemigo entonces tiene ventaja sobre nosotros. ¡Aleluya! Se enfocaron en las cosas que estaban a su alrededor. Ahora supuestamente no había en qué respaldarse, porque decidieron ir a pescar. Entonces, las cosas o circunstancias que vivimos pueden cambiar nuestra perspectiva de la vida. Usted a principio de año pensaba una cosa. Después de que vino el famoso COVID-19, COVID-19, como que si todos sus planes se los echaron a la borda, ¿verdad que sí? Porque usted y yo teníamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer la, olvídese, autosuficientes nosotros. Creíamos que la teníamos hecha. Y el Señor empezó a mover todo y dijo, ok, vamos a ver si verdaderamente estás confiando en mí o no estás confiando en mí. Te voy a deshacer tus planes. A todos. No nos gusta que nos desajuste el Señor. Pero qué bueno que lo hace para que nosotros podamos medir qué tanto nosotros le podemos creer a Él. Porque decir que le creemos cuando todo está bien y cuando todo parece ser de que está a nuestro favor es bien fácil. Pero en el caso dése cuenta cómo le cambió la perspectiva. Miren, muchos que estaban ahí bien metidos con el Señor, de repente se le murieron personas, perdieron el trabajo, pasaron por diferentes circunstancias. El día de hoy su enfoque, el enemigo se los quitó y lo tienen puesto en otras cosas. Se les olvidó. Mire, es tonto y es increíble que la iglesia tenga el mismo sentimiento que tiene el mundo, que tenga el mismo miedo que tiene el mundo, porque nosotros no confiamos como ellos, nosotros confiamos en Cristo, nosotros confiamos en su palabra. Y es cuando nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si vivimos, somos del Señor, y si morimos, también somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, a Él le pertenecemos. Esa debe de ser. Mire, no nos deben de quitar del enfoque a nosotros. A Jesucristo lo trató el enemigo de quitar del enfoque con la tentación. Y cuando le decían, a ver, bájate de esa cruz, también lo estaba tentando. Quítate del enfoque por las circunstancias que te rodean. Pero él sabía lo que decía la palabra en referencia a él e iba a cumplir lo que Dios había establecido. A Jesucristo las circunstancias no lo movieron, a nosotros nos mueven. Muchas veces por nuestra falta de fe. Y Dios está midiendo nuestra fe para ver qué tanto tú le crees a Dios en medio de las circunstancias. ¡Aleluya! Nuestro diario vivir dice mucho de dónde nosotros tenemos nuestra confianza. En todo este tiempo del COVID-19, ¿cuál ha sido tu enfoque? ¿Cómo venías en el Señor y de repente cómo esto te cambió todo? ¿En qué está tu pensamiento? Porque a pesar de que ellos estaban haciendo otra cosa, ellos estaban pensando en el Señor. Ellos tenían al Señor en mente, pero no sabían qué hacer. Las circunstancias los agarraron y, hermanos, se vieron de una manera tremenda. ¿Sabe qué? Hay momentos en los que Dios va a hacer silencio. Si aparece Jesús, pero se queda callado. No les dice qué va a hacer después, solo pasa a vosotros, les dice. Y luego los deja otra vez y dice, pues vámonos a pescar, dice. Y mire, hermano, qué tremendo nuestro Dios. Le dijo a los peces, no se vayan a poner donde ellos van a tirar la red. Lo hizo a propósito el Señor. Con grandes profesionales no pudieron pescar. Tú no vas a pescar nada. Cuando el Señor dice, ahí no vas a agarrar nada. Porque Él es la bendición de nosotros. Están aquellos para pescar y no pescan nada. Ahí les muestra el Señor exactamente. Nosotros no somos autosuficientes, hermano. Nosotros somos dependientes de Dios. Y muchos de nosotros, conforme el Señor nos bendice, nos volvemos autosuficientes.
creemos que ya no necesitamos a Dios. Y Dios nos tiene que dar una jalada de orejas para decir, te voy a mostrar que tú no vives por ti mismo, sino que tú vives por mí. Gloria sea su nombre. Entonces, Dios muchas veces va a hacer silencio para ver cuál es nuestra reacción ante las adversidades, ante las circunstancias que nosotros podamos vivir en la vida. Dese cuenta de esto. Ahora, ¿se habían olvidado los discípulos del objetivo y de la meta a la que habían sido llamados? Sí, en ese momento sí. Sin embargo, seguían pensando en el Señor. Ellos se habían enamorado del Señor, pero no sabían qué hacer. Ahora, Dios no se le aparece a todos. O sea, Cristo no viene a todos. Cristo viene a aquellos que tienen carga por el reino de Dios. Aquellos que les interesa, aleluya, la obra de la cruz. Porque se le pudo aparecer a toda la gente. Sin embargo, no se le aparece a toda la gente porque ellos no estaban interesados en Jesús. Qué tremendo es eso, hermano. Cuando yo me daba cuenta de eso, dije, Señor, pero tú te pudiste aparecer a todo el mundo. Sin embargo, las historias que le voy a contar, esta que estoy contándole y la otra, se va a dar cuenta que el pensamiento de estos hombres estaban en la obra de Cristo Jesús, en la obra de Dios. Aleluya. Le hago la pregunta, ¿llegaron a poner en duda las palabras de Cristo según las circunstancias, sí o no? Ahora yo le hago la pregunta a usted y a mí. ¿Hemos llegado a poner en duda por las circunstancias que hemos vivido si Cristo está con nosotros, sí o no? ¡Ja, ja! Es que cuando le llega y lo arrastra, déjeme decirle de que es cosa seria. He estado leyendo el libro de Job y voy por el capítulo 15. Job no sabía. Nosotros hoy tenemos la escritura, iglesia. Bendito sea su nombre por ello. Job no tenía la escritura. Y cuando usted ve las pláticas que le hacían los amigos y lo que él contestaba, ¿por qué las has agarrado contra mí, Señor? ¿Por qué permitiste que me pasara todo esto, Señor? Qué tremendo, qué duro fue para Job. Porque Job no tenía la escritura. Nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Dios, tenemos la palabra de Dios. En ella hallamos consuelo. Alabado sea su santo nombre. Afecta la fe, las circunstancias. Y si las circunstancias, hermanos, ponemos los ojos en las circunstancias, nos van a alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, las circunstancias no son buenos consejeros del cristiano. ¿Qué le quiero decir con esto? A usted y a mí nos van a pasar muchas cosas malas. Imagínese que el pastor se enfermó. Imagínese que el pastor ya casi se muere. Mire, es bien duro ver a Jesús cuando te estás muriendo. Pero fíjese que me sucedió una cosa. En el momento más difícil en el hospital, más frustrante, en el que sentí mayor fragilidad y, ¿cómo le podría decir yo? Me sentí pero completamente, ¿cómo le podría decir yo? Sí, vamos a usar esa palabra. Llegó una enfermera, solamente llegó una vez. Y me dice, ¿cómo está? Me dice. Y lloré, porque como me miraba imposibilitado, yo no podía ni ir al baño, hermanos. Yo no me podía mover, literalmente. No puedo hacer nada, le decía yo. Voy a orar por usted, me dice. Ese era Jesús enviando a uno de sus ángeles para decirme, yo sé que estás en el momento más bajo de tu vida, pero quiero decirte que yo estoy aquí. Y que yo no te he dejado solo. Gloria a su nombre. Aleluya. Yo no lo podía ver con mis ojos. El dolor de mi cuerpo, la falta de oxígeno, las circunstancias no me podían dejar verlo. Eran mi enemigo, podríamos decir. Entonces yo me tenía que sostener, ¿por qué? Por la palabra. Y eso exactamente fue lo que sucedió con estos varones. Miren el momento, o sea, y dése cuenta de lo que pasa en este caso con ellos. Aleluya.
Porque Jesucristo los mira. Y Jesucristo dice, ok, yo no los voy a dejar solos. Yo sé lo que están pasando. Y dése cuenta que ellos no reconocieron a Jesús. Porque Jesús ya aparece, ya no como el Jesús de antes. Ahora aparece con un cuerpo transformado. Y dice que se les aparece en la playa. Los visita en el momento más crítico, en el momento en el que tienen hambre, en el que tienen necesidad, en el que tienen miedo, en el que se les ha olvidado el llamado. Porque después de seguir la historia esa, cuando usted lee la escritura, le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice. Pedro, ¿me amas? Le dice. ¿Qué tanto me amas? Le dice, cuida mis corderos, le dice, cuida mis ovejas, le dice. Pero es otro mensaje. Entonces, el Señor Jesucristo, fíjese pues, a las personas que Él ha escogido, a las personas que Él ha llamado, no les quita el ojo. Porque esas personas, a pesar de pasar por todas las circunstancias, el Señor Jesucristo está interesado con ellas porque conoce su corazón. Conoce tu corazón. ¿Cuántos aman aquí a Jesús? ¿Ama usted a Jesús? Yo le aseguro una cosa, Jesús no va a quitar los ojos de ti. No los va a quitar de ti. ¿Por qué? Porque Él cuida de los suyos. Y aunque tú te olvides de Él, Él no se olvida de ti. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente aparece para decirles, hi. Dice, yo sé que tienen necesidad, dice. Hey, tiren la red al otro lado, le dice. Qué bárbaro nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese momento desde el cielo cayó una orden. Que ahí estén todos los peces. Qué bárbaro. La tiran. Y cuando la recogen, uno de ellos se dio cuenta, ¿verdad? ¿Quién dice que se dio cuenta? El discípulo amado, Juan. Hermana. Es el Señor, dijo. Mira, tú puedes tirar la red. Si no estás con el Señor, si el Señor no es tú, no vas a pescar nada, papá. Pero cuando el Señor llega te dice, mira, es que Él nos da gracia, nos da un favor que nadie nos puede dar. Cuando las puertas se cierran, Él las abre. Y eso fue exactamente lo que hizo en el mar. O el lago, lo que haya sido. Tírenla y vámonos que no podían sacar. Los alimentó, los alentó, porque platicó con ellos. Lo que yo le quiero mostrar es que en los momentos difíciles Jesucristo siempre va a estar allí. Siempre va, aleluya, a seguirnos. Siempre va a cuidar de nosotros. El interés de Jesús por sus seguidores es tremendo. Porque Él conoce los que son de Él. Él conocía los pensamientos de los discípulos. Él conocía su corazón. Y cuando yo miro esta historia, digo, Señor, aunque no te vea, Señor, porque ellos no lo podían reconocer. Pero Jesucristo les dijo que Él era. Bendito sea su nombre. Vayamos a la siguiente historia. Vamos a Lucas. Déjeme, porque ya se me secó la garganta. Es que alabé con todo mi corazón. El hermano, mira que se desgalillaba, decía, griten, alaben, levanten las manos. Y yo no oía nada. Y dije, a estos les comió la lengua también el coronavirus, dije yo. Dios mío. Ojalá no traiga. A ver, vamos a Lucas. Dese cuenta, hermano. Es que esos son toques de nuestro Señor Jesucristo. Es que son toques. Yo me estaba gozando de esto. Porque mire la historia. En el capítulo 24, versículo 13. Jesús en tiempo de incertidumbre. Fíjese pues, dice, en el capítulo 24, versículo 13 dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. 2 de ellos. Solamente el nombre de uno se menciona, el nombre del otro no se menciona, pero no importa. Porque lo más importante es lo que vamos a seguir leyendo. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas las cosas que habían acontecido. Mire,
el tema de ellos era el tema de la cruz. Óigalo bien, cuando dice lo que había acontecido, no están hablando de lo que pasó en el mercado, de lo que hicieron los romanos, los soldados allá en la guerra, no. Cuando dice lo que había acontecido, se está refiriendo a lo que había pasado a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que había muerto. Y ahorita se van a dar cuenta porque no me lo estoy inventando. Sigamos. ¿Qué dice? ¿Dónde me quedé? 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí el tema de la crucifixión, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Aleluya! Diga conmigo, aleluya. Levantó un aleluya, decía el canto, ¿eh? Aleluya. Mire, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Diga conmigo, caminaba con ellos. Pero pasó algo muy especial en esa caminata. Ahí dice que Jesús caminaba, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice. O sea, ¿qué entiende usted por velados? ¿Ah? Sí, que no podían prácticamente saber que Él era Jesús. O sea, que no. A pesar de que era Jesús, ellos no se daban cuenta que era Él. Dice, para que no lo conociesen. Ay, cuando yo leía esta parte de la Escritura decía, ¿cuántas veces, Señor, has caminado a la par mía y no me he dado cuenta? ¿Cuántas veces, Señor, en el momento en el que yo estoy, Señor, pasando por diferentes circunstancias, has estado allí, Señor, y no te he podido ver, Padre? Y mire, hermano, porque nos volvemos religiosos nosotros. Sí, la religión le gusta a muchos, pero la relación personal es lo que más te llena, lo que más te fortalece. Por eso tienes que salir de ese círculo religioso para meterte con Dios. Sigue diciendo. Y les dijo, fíjese lo interesado que es el Señor, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Oiga lo que le dice. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Se interesa por tu tristeza? Mire, le hago otra pregunta. ¿Le interesa su plática al Señor, sí o no? Ajá. ¿Y por qué platicas eso? Es que yo de repente no sé si el Señor lo va a hacer o no lo va a hacer. Esas dudas, esas pláticas, esos pensamientos que tenemos, el Señor lo conoce. O sea, yo no lo conozco, a pesar de ser su pastor, pero Él sí los conoce. Dice, ay, mi hijo, te voy a hablar. Dice. ¿Cuánto le creen al Señor? Solo yo me emociono, Señor, aquí. Alabado el nombre del Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ay, Señor, no le va a poner así a su hijo, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice. Es que pareciera ser que Jesús no sabe lo que está pasando. Sí lo sabe. Dígale que está en la parte tuya. Sí lo sabe, dígale. ¿Dónde me quedé? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Se da cuenta cómo? Es que yo no sé si se dan cuenta quién es Jesús, ¿verdad que sí? ¿Qué cosas? A ver, dígame. En pocas palabras, iglesia, háblame. Hijo, háblame. Dímelo. Yo lo quiero saber. Yo lo quiero oír de ti, por favor. Yo te puedo ayudar. Dime qué es. Aleluya. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga todo lo que está en el pensamiento de ellos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que están en el tercer día. Y mire, y hay muchos rumores. Así como usted oye rumores el día de hoy, hay muchos rumores también en aquel tiempo. ¿Cuáles eran los rumores? Aunque también nos han asombrado
unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, pues no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos. Oiga lo que les dice. Porque prácticamente lo que ellos están diciendo, a pesar de que lo están contando, ellos no lo creen. Ellos están dudando. Ellos están en un momento de incertidumbre. Ellos están en un momento de duda. Ellos, a pesar de que ellos quieren creer, a pesar de que ellos seguían a Jesús, están en un momento muy escabroso, muy raro, digo yo, porque ellos están entre, pues no sé si debemos de creer o no debemos de creer. Dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire a dónde se va el Señor. ¿A dónde se fue el Señor? A las Escrituras. ¿Acaso ustedes no leyeron lo que decía la palabra del Señor? ¿Acaso ustedes no oyeron a los profetas? Todos los profetas hablaban de Jesús y hablaban de su muerte y su resurrección. En eso tenían que tener enfocadas sus vidas. ¿No era necesario, dice el Señor, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que había soñado y la visión que recibió en ese momento. No. Y mire quién lo está haciendo, y mire quién lo está diciendo. A ver, léalo conmigo, porque yo quiero que aprenda a que las Escrituras son sagradas y que son en las que nosotros tenemos que tener nuestra fe, porque el mismo Jesucristo las usó. Sí, a ver, leamos otra vez el 27. Léalo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué dice? En todas las Escrituras lo que de él decían, o sea, de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mire, aleluya. Ese nuestro Señor Jesucristo es tremendo, ¿verdad? O sea que dijo: vamos, ahí nos vemos otro día. Y aquí dijeron: no, o sea, es que había algo que les había dado Jesús. Él no se había declarado a ellos. Él les había hablado de las Escrituras acerca de Jesús, pero no les había dicho: yo soy Jesús. Ay, Señor, espero que esté agarrando el mensaje. Cuando Cristo se hace realidad en tu vida, no necesitas nada más, hermano. Él es suficiente. Y mira, crea una necesidad, una dependencia de Él tan grande que tú no te quieres despegar de Él. Mire lo que dice. Aleluya. ¿Dónde me quedé? Mas ellos, dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Ay, Señor Jesús, quédate, Señor, que se hace. Hay un canto que dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Ajá. Voy a seguir el canto con nada, se crea. dice entonces en el versículo, mas de ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día, ¿qué dice? Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Bueno, qué rico es tener a Jesús con nosotros. Qué sabroso es saber que su presencia está en todas partes, en tu trabajo, en el parque, en tu casa, a donde quiera que vayas, ahí está Jesús.
Ahí va a estar Jesús todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo vemos, pero Él siempre está allí. Qué triste es no poderlo ver, porque hay una gran frustración y hay un gran temor. En el momento que ellos se dan cuenta, dice, entonces los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían el uno al otro? No, aleluya. O sea que estaban sintiendo el fuego del Señor. ¿Qué dice, hermana? Pero usted no se lo va a oír por la máscara. Mejor al hermano aquí. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué decían entre ellos, hermano? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oiga, ¿qué era lo que hacía que ardiera su corazón? ¿Qué dice que era lo que hacía que ardiera su corazón? Cuando Él hablaba, dice. Porque las palabras de Jesús son dulces, son poderosas, son únicas cuando las recibes de Él. Cuando sabes quién te está hablando. Dice que ardía su corazón dentro de ellos. Dice, aleluya. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Cómo iban? Dudosos. ¿Cómo iban? Incrédulos. ¿Cómo iban? Hermano, estaban destrozados, pero el pensamiento de ellos estaba en la cruz. El pensamiento de ellos estaba en Jesús. Y como Jesucristo sabía esto, Jesucristo se pone a la par de ellos. Dice que se levantaron en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ellos venían de viaje, venían cansados, pero la presencia del Señor los levantó. Los levantó de una manera tan grande que dijeron, esto no lo podemos callar. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Porque nos quitó la duda, nos quitó el temor. Hizo grandes cosas en nosotros. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Mire, ¿quiénes se juntaron con quiénes? ¿Quiénes se juntaron con quiénes? ¿Qué iban a decir aquellos dos que venían de Maús? Vimos al Señor, resucitó. Y cuando llegaron al lugar, ¿qué es lo que oyeron ellos? Señor, aquí no creen que resucitaste, Señor. A ver, yo quería que usted diera un grito, ¡ha resucitado! 1, 2, 3. No se lo cree usted, ¿verdad? A ver, otra vez. 1, 2, 3. Tremendo. Esa es la noticia más grande. Eso es lo que ellos disfrutaban. Ha resucitado. Y ha aparecido a Simón. Entre ellos estaban contando. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué le quiero mostrar yo con esto? Jesucristo tiene interés por todos aquellos que le siguen y que confían en Él. A todos aquellos que les interesa el reino de Dios. Él sabía lo que había en los pensamientos de cada uno de ellos. Y ellos llegaron a ser testigos, aleluya, de la muerte de Cristo. Había una gran tristeza, pero la gran tristeza se desapareció cuando Cristo les apareció. Su corazón estaba congojado, pero cuando apareció Cristo, su corazón empezó a arder de una manera muy especial sobre sus vidas. El impacto que había causado todo lo que había pasado alrededor del pueblo era demasiado grande y Jesucristo lo sabía, y por eso Jesucristo sabía lo que debía de hacer con cada uno de ellos y se acercó a ellos, aunque ellos no lo pudieron ver, aunque ellos no lo pudieron reconocer al principio. Ahora, hay una cosa interesante a notar en los dos grupos. A pesar de que podían ocuparse en muchas otras cosas personales, el pensamiento de ellos, a pesar de estar aturdidos, era siempre la cruz, era siempre Jesús, y Jesucristo lo sabía. Porque Jesucristo conoce a los suyos. Gloria al nombre del Señor.
Mire cómo es la obra de Jesús entonces. Porque usted y yo hemos pasado, podemos estar pasando o vamos a pasar circunstancias como estas. Y esto es para toda la iglesia. Este mensaje espero que la iglesia lo escuche. Porque aquellos que están pensando que Jesucristo no tiene control de lo que está pasando, que se ha olvidado de nosotros y que ya no nos habla porque los supuestos profetas, apóstoles y todos ahora están hablando otras tonterías. La palabra del Señor sigue siendo la misma y no cambia. Y sigue dando el aliento que les dio, porque Él no les dijo una nueva visión, no les hizo grandes milagros enfrente de ellos. Dice, les abrió las escrituras y les dio entendimiento de ellas. Porque usted la puede leer, pero de nada le sirve leerla si no la entiende, si no se hace realidad en su vida. Jesucristo tiene un poder tan tremendo que cuando la leyó y se las hizo entender, le llegó a lo más profundo de su corazón y esos hombres quedaron impactados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cristo tiene conocimiento de todo lo que está pasando alrededor de su pueblo. Conoce exactamente las interrogantes que tenemos dentro de nuestro ser, viendo estas dos escrituras. Camina con nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver por nuestra falta de fe. Pero yo te quiero decir, si tú amas al Señor, si tú verdaderamente estás en el Evangelio, Cristo nunca se va a separar de ti. Todos te pueden dejar, pero Cristo nunca te va a dejar. Esta enfermedad tiene algo bien particular, ¿verdad? Te enfermas, te llevan al hospital y nadie te puede visitar. Qué feo estar solo. Vaya que tenemos todavía textos, ¿verdad? ¿Cómo estás, varón? Por aquí, mira, muriéndome. Y si te mueres, te meten en una bolsa y vas. ¡Hala! ¡Qué duro es esto el día de hoy, hermano! Que ni los familiares los dejan ya porque se pueden infectar. Oiga, qué tremendo esto. O sea, en pocas palabras, te enfermas, te quedas solo y solo miras a la enfermera con una gran aguja. Ya vengo, a cada 8 horas. Ya, en la barriga me ponían a cada 8 horas a mí. Y luego me iban a sacar sangre de los vampiros. Tremendo. Pero una cosa estaba yo segura, Cristo estaba ahí conmigo. Nadie podía entrar, pero Él sí estaba ahí conmigo. Aleluya. Yo conté en uno de los mensajes que yo vi al espíritu de miedo. Porque cuando me pasó todo esto, como que se quiso venir. Pues yo digo que vino el miedo. Porque yo no me podía mover. Si yo me movía no solamente sentía un gran dolor, sino que se me iba la respiración. En ese momento, yo cada vez que me daba miedo hacerlo. Pero me recordé de lo que decía la Escritura. Él no nos ha dado espíritu de temor. Amén, hermanos. Y reprendí el espíritu de temor. Mire, literalmente, yo vi el espíritu de miedo salir. Vi la figura horrible. Pero mire, hermano, una sombra horrible. Al siguiente día empecé yo a prosperar en mi salud. Me empecé a mover. Pero nunca en mi vida lo había experimentado. Yo sabía que podía contar con Jesús en el momento más difícil de mi vida. Y por eso el día de hoy usted me tiene acá. Por su gracia y su misericordia. Aleluya. Siempre tendrá una palabra que darnos para poder calmar nuestra ansiedad y para calmar nuestro temor. Dese cuenta lo que hizo con los que venían de Emaús y dese cuenta lo que hizo con los discípulos. La palabra de Él los calmó. La palabra de Él fue suficiente. Entonces Dios, mire, hermano, porque nosotros muchas veces esperamos ver que caiga fuego del cielo para creerle a Dios. No necesita usted ver que el mar se abre o que cae fuego. Dios solamente le dice, confía en mi palabra. Señor, pero mira, me duele, confía en mi palabra. Señor, pero mira, hay necesidad, confía en mi palabra. Yo estoy allí. Porque su palabra es poderosa. Hermano, ese libro que tiene usted ahí, wow, es lo mejor, es el mejor libro que pueda tener en la vida.
Es una bendición. Cómaselo, léalo, entiéndalo, que sea parte de su diario vivir, porque es la misma voz de Dios para su vida. Gloria a su nombre. Nos recordará, porque lo que hizo prácticamente con los discípulos y con los de Emaús lo único que hizo fue recordarle las palabras que habían sido dichas. ¿Cierto o no es cierto? En ese momento no dio ninguna palabra nueva. Les dijo lo que iba, lo que tenía que suceder. Yo lo que estoy haciendo en este momento, ¿qué es? ¿Ah? Les estoy recordando exactamente la palabra. Mire, ellos pasaron su momento de una manera diferente. Nosotros estamos pasando un momento de manera diferente, pero el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy. Y está con nosotros. Mire cómo mira Jesús a los que creen en Él. Y lo único que les pide es que crean, que tengan fe en lo que Él ha dicho. Porque todos vamos a experimentar en uno o de otra manera circunstancias difíciles. Pero el Cristo resucitado se tiene que hacer real en tu vida. Mire, ¿por qué Jesucristo hace esto? Porque hablar de resurrección para nosotros el día de hoy es un poquito diferente porque ya tenemos la historia. Pero ese era el momento, la primera vez que sucedía algo de tal magnitud. ¿Hablar de resurrección es algo normal o es algo anormal? A ver, hablar de resurrección, ¿es algo natural o algo sobrenatural? Por lo tanto, la reacción de todo ser humano iba a ser ¿qué? ¿Será un cuento? ¿Será fantasía? ¿Verdaderamente resucitó? Por eso era bien tremendo lo que estaba sucediendo. Y para ellos poder realmente asimilarlo, Jesucristo se tuvo que hacer realidad en ellos. Hoy Cristo se hace realidad a través de su Santo Espíritu en nosotros, porque nos ha dado vida nueva. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y nosotros creemos, confiamos, porque tenemos la naturaleza de Dios. Gozamos, dice el apóstol Pedro, de su naturaleza. Gloria a Dios. Esos son momentos que vivieron ellos. Y con esto termino. Lo que Cristo entonces espera de nosotros el día de hoy. ¿Qué Cristo espera de nosotros? Porque mire, imagínense que esto del COVID es un poco duro, pero no es tan duro como lo que pueda venir. Imagínense de que de repente en las elecciones gane el otro bando que no respeta las cosas del Señor. O sea, nosotros estamos tronados por las cosas que van a suceder, por las cosas que nos van a imponer. Ahora ya no quieren llamar a la mujer mujer y al hombre hombre, ni él ni ella. ¿Por qué? Por las ideologías que se están metiendo. Y esto nos parece como una broma, algo así, ¿verdad? Hace algunos, yo digo que ya hace un año, un poquito más, yo hablaba y le decía a usted que la pedofilia, que es el abuso a los niños, cuando los mayores abusan de los niños. Eso es visto criminalmente, ¿verdad? Es algo que se pena por la ley. Pero ¿sabía usted, y lo dijimos hace algún tiempo atrás, que eso lo iban a legalizar? ¿Y qué cree? Ya lo están legalizando. Aquí todavía no, pero ya hay otros lugares donde sí lo están legalizando. Esto es una locura, pensar en semejante cosa. Hermano, podemos llegar nosotros a momentos muy difíciles. A nosotros no nos están yendo a buscar con una espada para matarnos, para decirnos, si niegas a Cristo Jesús, entonces no te matamos, pero si sigues creyendo en Él, te vamos a matar. No han llegado a ese momento, pero sí llegaron en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora, ellos a pesar de eso, creyeron en Jesús. Sabían que Jesús, a pesar de todas las cosas, de las circunstancias que estaban sucediendo, le creyeron a Jesús y confiaron en Jesús, porque ¿sabe qué?
creyeron que Cristo había resucitado. Y si Él había resucitado, ellos también iban a resucitar. Él prometió vida eterna y Él no la va a dar. ¿Lo cree usted o no lo va a dar? Porque si le arruinó todos sus planes que tenía para acá en la tierra, qué bueno. Qué bueno que le abrió los ojos. Porque todo lo que está acá en la tierra se va a acabar. Aunque no lo podamos ver, entonces, hermanos, aunque no lo podamos ver, el Señor Jesucristo quiere que sepa que Él está muy cerca de usted. Amén. Y cuando más miserable se sienta por causa del Evangelio, más cerca está de usted. Más cerca está de usted. Nunca lo va a dejar. Lo puede dejar cualquiera. Cristo nunca te va a dejar. ¿Qué es lo que espera Cristo como lo que esperaba de ellos? Que no temamos. No tema. Aleluya. Ya que debemos recordar que Él es soberano y es necesario que acontezcan todas estas cosas según lo que está escrito en la Biblia. No se admire por lo que está pasando, porque son cosas que la Biblia dice que van a pasar y vienen cosas peores. Yo estuve a punto de ya evitar todas las demás cosas peores, pero usted me retuvo. Todos ustedes, y les tengo que agradecer, pero ahí me digo, Señor, yo le decía a alguien ayer o antier, ya le estaba dando la mano a Abraham, yo. Venite, me estaba diciendo, pero no quieren, dice, allá están pidiendo que no te vengas. O sea que si me pierdo, a usted le va a echar la culpa. Porque usted clamó por mí para que no me fuera. Aleluya, no temas, iglesia. Dígale que será por tuya, no temas. Aunque estés enfermo, aunque te pase esto, no temas. El Señor va a tener cuidado de ti. Aleluya. No vivamos por las circunstancias que nos rodean, sino por su palabra. Porque hay cosas, lo que te pasó a ti. Esa es una circunstancia que te puede hacer dudar. Pero el Señor no quiere que pongas tus ojos en eso. ¿En dónde tienes que poner tus ojos y tu fe? En su palabra. Porque todo eso nos va a acontecer a cualquiera. Le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, a todos. Y nos ha pasado. Pero es ahí donde el enemigo dice, ya viste, mira la enfermedad, mira el dolor, mira la necesidad. No, mira a Jesús. Mira a Jesús. No quites tu mirada de Jesús. Porque si no la quitas de Él, déjame decirte que se va a glorificar el Señor en tu vida. Y eso es lo lindo y lo maravilloso, que podamos testificar que ni de una ni de otra manera el enemigo nos va a apartar de los caminos del Señor. No quitemos nuestra mirada del blanco, del objetivo o meta que nos ha trazado Dios. Porque hace algunos años predicaba de que uno de los objetivos del enemigo es quitarle su fe en el Señor. Esa es la pelea más grande. Si te quitas la fe en el Señor, ya te ganó la batalla. Entonces, no quites tu mirada del blanco. Prosigo al blanco, dijo el apóstol Pablo. A pesar de la lucha, de las cárceles, de las arrastradas que le dieron, prosigo al blanco, decía él. Aprovechemos la oportunidad para poder testificar de su poder y que nuestro Señor ha resucitado. Amén, hermanos. No pongamos nuestros ojos en las riquezas. No pongamos nuestros ojos en el gobierno. No pongamos nuestros ojos en los políticos ni en los hombres. No dependamos de las circunstancias, ni del poder de los hombres, sino del poder de Dios. Porque cada día que pasa, hermano, está más cerca nuestra redención. Cada día que pasa, estamos más cerca de que el Señor venga por su iglesia. Debemos entonces de resistir, de esforzarnos, de perseverar en la fe y de estar firmes. Porque Dios está con nosotros. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Cuando se sienta solo, cuando se sienta triste, cuando esté en dudas, cuando las circunstancias no... Acuérdese de estas dos historias, por favor. Ellos no lo pudieron reconocer. Ellos no podían saber que estaba caminando Jesús con ellos, pero Jesús estaba con ellos. Yo sé que alguien necesitaba esta palabra. Tómala. Y si no, la vas a necesitar.
tómala, hazla tuya, porque el Señor para ti la ha dado. Vamos a orar. Amén. Vamos a orarle al Señor. Aleluya.